Bien, queremos agradecer a los primeros invitados que hemos tenido esta mañana, a don Carlos Finat, quien ha sido acreedor de este premio maravilloso de Proyecto Solar 2020, al señor ministro Claudio Huepe, y por cierto a nuestro moderador, don David Rao, que nos ha acompañado también. A tomar asiento, por favor, para dar inicio al siguiente bloque que ya comenzamos a preparar. Es nuestro siguiente panel, denominado Una matriz energética sin fósiles. Este panel lo iba a conducir Carlos Cabrera, como saben, nuestro presidente. Él está en camino o está por llegar, me dicen, así que en cualquier minuto se unirá a nosotros. Mientras tanto, despedimos, por cierto, al señor ministro Claudio Huepe. Muchas gracias por acompañarnos, señor ministro, con este aplauso. Gracias por estar acá. Bien, y queremos invitar entonces, en primer lugar, a la señora Analía Rojas, directora de Acera, quien formará parte de este panel. Por favor, bienvenida, asiento. Muchas gracias por estar acá. A don Claudio Sebach, de Generadoras de Chile. Don Claudio, tanto tiempo, bienvenido. A doña Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. Sara, muchas gracias, bienvenida. Y a don Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional. Don Juan Carlos, muchas gracias. Y por cierto, no podía faltar nuestra moderadora de este panel, Aura Rearte, a quien invitamos también a coordinar este panel, a dirigirlo en ausencia de Carlos Cabrera. Un aplauso para Aura, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos todos. Directora de Estudios e Ingeniería, me dicen, por cierto, de ACESOL. Bien, dejamos con ustedes entonces a este panel. Aló, ahí sí. ¿Y este? Ahí sí. Súper. Muy buenos días todavía. Quiero volver a felicitar a Carlos. Creo que es muy merecido el reconocimiento, así que felicitaciones nuevamente. Y con eso no puedo no decir nada, así que fue muy importante lo que mencionó Oksana recién. Creo que me cuesta pasar de la conversación que ella estaba teniendo a lo que nosotros tenemos que hablar, pero como le digo a mi hija, muchas veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, que no parecen las correctas en el momento. Sí los invito nuevamente, les invito a todas las personas presentes a donar un árbol para Ucrania, o más de uno también. Me imagino que eso va a estar disponible todo el día, así que si tienen una nueva oportunidad, si quieren hacer una nueva donación, por supuesto que es permitida y muy bienvenida. Ya presentaron a nuestros distinguidos y distinguidas panelistas. Un honor estar aquí dirigiéndoles. Un gusto nuevamente, Sara, Analía, Claudio, Juan Carlos. Preparamos algunas preguntas, y yo sé que esto se lo digo al resto porque Analía no necesita ese, pero pueden comentar entre medio, hacerme una seña. La idea es que lo hagamos más tipo conversación que pregunta y respuesta. De todas maneras, para iniciar esta conversación, nosotros preparamos algunas y les pido acotar sus respuestas más o menos a 2 minutos. Es difícil porque no las vamos a estar midiendo, pero yo les intentaré hacer alguna seña no tan obvia de que se están extendiendo mucho para que efectivamente pueda fluir. Tengo aquí mi torpedo y no estaba así planificado, pero justo Sara está al lado mío y quiero empezar por ti. Considerando las dificultades que implican desde un punto de vista operativo y sistémico también, ¿qué rol debería jugar el GNL en la transición energética y en la desfosilización de nuestra matriz energética? ¿Por qué lo pregunto? Queremos 100% renovable, pero sabemos que esto puede ser un poquito más lento. Entonces, ¿qué rol va a jugar el GNL en particular?
Bueno, muchas gracias, Aura, por la pregunta y muchas gracias a CESOL por la invitación. Como ustedes saben, nosotros desde el año 2019, como representantes de la sociedad civil, hicimos un estudio con CAS Ingeniería y obviamente desafiamos al gobierno de la época a que la descarbonización, es decir, el retiro de las centrales a carbón era posible al año 2030 y no al año 2040. Y hemos seguido en esa campaña y voy a dar un pequeño contexto para referirme al rol del gas, que es la pregunta que me ha hecho Aura recién. Nuestra visión es que el sistema eléctrico chileno y el modelo no es óptimo. No es óptimo ni en temas económicos ni ambientales por el tema del cambio climático y tampoco sociales y económicos. Y hoy día yo creo que eso queda bastante patente. O sea, hoy día nosotros tenemos una matriz eminentemente fósil aún, tenemos una capacidad de petróleo, de diésel, donde no hay infraestructura como para poder abastecerla y por lo tanto estamos pagando una capacidad de diésel enorme donde no hay una logística que pueda servirla y por lo tanto es una capacidad falsa. Es decir, está instalada, estamos pagando una cierta posibilidad de que estén en el sistema, pero si hubiera un momento en que tendrían que funcionar, no hay logística en Chile como para poder funcionar. Estanques, camiones, etc. Entonces tenemos un primer problema serio. Segundo problema serio que tenemos es que estamos virtiendo energía renovable. Y yo creo que esto ya es estructural. El año pasado se perdió del orden de energía generada. Se perdió del orden de 500 gigawatt hora. Este año, en el primer trimestre, llevamos esa cantidad. Entonces, estamos financiando una capacidad diésel que no tiene ningún respaldo y por otro lado estamos botando energía limpia que sí tiene un respaldo. La excusa es claramente, y la excusa en general de las autoridades, ha sido de que están congestionadas las líneas y que necesitamos más líneas de transmisión. Esa no es la única solución. Aquí hay temas que se vienen arrastrando al menos 5 años y que tienen que ver con sistemas de control que permitan gestionar un sistema flexible con energía solar, eólica, etcétera. Todas las renovables son flexibles y por lo tanto ahí hay un paradigma al cual tenemos que ir, pero no se están haciendo esos esfuerzos. Y no se están haciendo esos esfuerzos desde el operador, que es el coordinador, lamentablemente, y por lo tanto estamos dando señales fatales, como es el caso de retrasar el cierre de algunas carboneras como Bocamina 2, incluso en contra de la voluntad de la propia empresa, y al mismo tiempo permitir que se siga virtiendo energía limpia, que ha costado generar, que no está contaminando los lugares donde están instaladas estas plantas, que sí están contaminando las carboneras. Entonces, y tenemos una serie de otros problemas que hace, y lo que estamos viendo es que vamos en la dirección contraria. Vamos en dirección contraria a la matriz que debiéramos tener para abordar el cambio climático y para tener energía limpia, renovables, nacionales, que no tenemos que estar dependiendo de energías que hoy día fósiles que son importadas, que están súper caras, y obviamente son energías que no van a afectar a la población como hoy día la están afectando en términos de salud. Aquí se habló de temas humanitarios, que todos estamos conmovidos. No obstante, cuando ustedes revisan las cifras de mortalidad y hospitalizaciones en las 5 comunas donde están las carboneras, se mueren. No es aceptable. Es a veces el caso de 200% más riesgo de morir que la media nacional, incluso la media de la propia región. Entonces,
es un imperativo ético, no solamente por la salud de las personas, sino que también por el cambio climático de ir hacia esa matriz. Ahora, ¿qué ocupa? ¿Cuál es el rol que ocupa el gas, el GNL? Es ciertamente un combustible que va a ayudar en la transición a apoyar la masificación de las energías renovables en una etapa. No obstante, no es la única solución. Y yo creo que es súper importante tener claro que Chile debe ir mucho más hacia financiar, invertir, acelerar almacenamiento, que sí es respuesta para acelerar la inserción de las renovables con el objeto de que no seguir virtiendo, sino que tener este almacenamiento. Incluso puede ser un almacenamiento al lado de las plantas, pero también puede ser un almacenamiento que puede estar apoyando el sistema de transmisión, puede estar apoyando el sistema de distribución, es decir, es otra mentalidad, otro paradigma de gestión. Entonces, la transición no es solo gas natural. Podrá ser una primera etapa. La OECD nos ha recomendado que terminemos con el gas en el año 2035 y ojalá que estemos a la altura de ser miembros OECD, no solamente en los derechos, sino que también en los deberes, porque a veces nos gusta hacer primera división en unas cosas, pero última división en otras. Entonces, yo diría el gas natural sí, es una energía de transición muy acotada. Creemos que en Chile no hay que construir más, creemos que debe irse disminuyendo desde ahora. Y al contrario, yo creo un mensaje para el gobierno, no está el ministro Huepe, pero imagino que hay gente de gobierno, hay que acelerar la ley de almacenamiento. Ya se aprobó en la Cámara, podría salir en el Senado en 2 semanas, porque es un proyecto corto. Y yo creo que almacenamiento sí es una respuesta estructural, no así el gas natural. Muchas gracias. Queremos interrumpir brevemente. Muchas gracias, Sara. Queremos anunciar la cordial llegada de nuestro presidente Carlos Cabrera, quien se incorpora al panel por acá, por favor. Por supuesto que seguirá moderando Aura Rearte. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Carlos. Tu presencia va a ser completamente distinta aquí. Sí, puede ser sin mascarilla. Vamos a esperar el PCR. Muchas gracias, Sara. Me gusta verle un fin. La OECD nos está recomendando 2035, entonces es bueno el que ya podamos ver este deadline, ¿cierto? Por supuesto que ahora lo difícil es cómo llegamos hasta ese fin, y ahí también se agradece el impulso de Sara de que empecemos a promover y ya a aprobar esta ley de almacenamiento que lleva meses que estamos perdiendo en avanzar con almacenamiento y está ahí descansando. Ahora como se sentaron en un orden que yo no había definido, y yo no puedo salirme de lo que tengo acá, voy a hacerle una consulta a Claudio. Y acá también, o sea, si quieres tomar algún otro elemento, perfectamente bienvenido. Hoy día, y pasando a otro de los combustibles que queremos sacar de nuestra matriz, hoy día contamos con un acuerdo voluntario de retiro de centrales a carbón, ¿cierto? Que las empresas, por su iniciativa y en conjunto con el gobierno, decidieron una fecha de salida y hasta ahora se ha cumplido. Han sido coyunturas como las del racionamiento ahora, pero eso se ha ido cumpliendo de acuerdo a lo que se definió inicialmente. ¿Qué implicaría entonces que el gobierno formalice esto, vía legal o reglamentaria, el acuerdo que inicialmente fue voluntario? ¿Habría posibilidad de que se incluso movieran las fechas pasando, o sea, más bien, qué significaría para ustedes si estas fechas se adelantaran en este acuerdo que pasara a ser de voluntario a mandatorio a través de alguna vía? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Efectivamente, 2 momentos emocionantes, lo que ustedes están haciendo y que David ha impulsado con mucha fuerza lo de Ucrania. Quiero destacarlo especialmente, creo que nos da un sentido especial.
también felicitar a Carlos por el premio que ustedes le están dando reconociendo hoy día. Y lo tercero es que hasta la llegada de mi querido amigo Carlos Cabrera, éramos por primera vez en la industria un panel con mayoría mujeres. Así que me estaba yo emocionado, pero ahora llegamos a un panel paritario. Pero felicito a Asesor en eso, o sea, Aura estaba ahí muy bien preparada. Sobre la pregunta, y muchas veces me hacen esta misma pregunta, nosotros, ustedes saben, ¿no es cierto?, como gremio de las empresas que operan en el mercado de generación, de las 17 empresas que integran la asociación, hay 5 que operan carbón, y nosotros ya hace unos 4 o 5 años atrás planteamos como visión que efectivamente lo que produce este bien, que es la electricidad, va a ser el gran articulador de la transición energética y por lo tanto, tanto por el lado de su producción y por lo tanto la adopción de energías renovables, que es lo único que nuestros asociados hoy día están invirtiendo, con nuevas fuentes, entendiendo además como son operadores, obviamente operan el sistema y operan todas las tecnologías, pero también con la electrificación. Entonces tenemos este bien que compartimos, y además como David al comienzo y el ministro también lo destacaban, donde la energía solar es la principal fuente que estamos desarrollando. Pero cuando pensamos en qué es lo que hacemos, y este propósito de que la transición energética implica buenas políticas públicas para la transición energética, como también buenas prácticas de las compañías, el acuerdo de retiro del carbón, que iniciamos en 2018 y después se hizo un proyecto de una mesa donde muchos de acá participamos, donde se identificaron las condiciones. Cuando uno habla de un acuerdo voluntario, pareciera que la gente interpreta como que una vez que acuerdas algo sigue siendo voluntario. Si yo vendo una casa, entro en un acuerdo de compra-venta, una vez que yo suscribo, a pesar de que ambos concurrimos voluntariamente a suscribirlo, deja de ser voluntario, en el sentido que ya concurrió un acuerdo. Entonces, el compromiso de la industria es evidentemente, porque así también la industria lo desea, como tú bien lo destacabas, en retirar el carbón de la matriz. Entonces, como que a veces se interpreta o malinterpreta que voluntario significa que como, bueno, yo me echo para atrás, total era voluntario. No, si yo entro en un acuerdo, concurría él voluntariamente, porque era un deseo de la industria y era un deseo del gobierno, y entonces concurrieron voluntades de manera voluntaria. Entonces, creo que es importante porque a veces como que se confunden, se creen que esto es como una cosa así como que ya es voluntario y te echas para atrás. Y sigue siendo, hasta el día de hoy, y así lo estudio, el principal acción climática que tenemos comprometida en Chile. Y el acuerdo siempre fue un acuerdo adaptativo, quiere decir, una fecha última, 2040, 10 años antes de la meta de carbono neutralidad que nos compromete la ley de cambio climático hoy, pero además un compromiso adaptativo en el sentido que se cumplan las condiciones habilitantes para que eso ocurra. Y lo más impresionante es que lo hemos acelerado. O sea, efectivamente, los compromisos inicial fueron el retiro de 2 gigawatts y ya tenemos comprometido 3,8 gigawatts al 2025. Entonces estamos hablando de los 5 y algo gigawatts de capacidad de carbón. 5, por ahí, 5, porque ya hasta la para acá salió, pero por ahí el orden de magnitud. Entonces, hoy día, en los primeros 10 años de aquí, lo que compromete la NDC, el 60% de la reducción de gases de efecto invernadero va a ser el retiro del carbón, que está ocurriendo además por menor necesidad. Entonces, respecto a la pregunta, es voluntario porque permite evitar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Alemania, que tuvo que comprometer 40.000 millones de euros para pagarle a la industria, o el caso de Holanda, ha tenido que el Estado o los consumidores pagar. Yo creo que aquí la gran virtud de un acuerdo, que una vez voluntario es un acuerdo y por tanto ya deja de ser voluntario, es que esto no tiene costos ni para el Estado ni para la sociedad en términos de que las empresas están sacando el carbón porque así lo desean. Creo que esa es la parte más valiosa del acuerdo. Y en la medida que fuera una medida legal, bueno, efectivamente sí erogaría costos porque empezaría a ser impuesto en la industria y ahí, por ejemplo, podría efectivamente, no sé, buscar mecanismos Alemania está haciendo licitaciones inversas, dicen te pago una licitación para que tú retires antes, pero un costo para alguien lo paga. Yo creo que es muy importante tener conciencia que para un país emergente como Chile, este ejemplo de acuerdo voluntario de industria, por la disrupción que ha generado la oportunidad que estamos todos, ¿no es cierto?, desarrollando energías renovables, poder retirar el carbón. Y lo evidente es que esto, bueno, ocurre obviamente en un contexto de que las condiciones y la fecha de retiro, sobre tu segunda pregunta,
evidentemente va a poder adelantarse en la medida que se cumplan condiciones habilitantes. Y lo hemos hablado, bueno, con Analía especialmente, pero también lo hablábamos con Juan Carlos y lo hablamos con muchos. Retirar estos 5 gigawatts implica invertir solo en energía al menos 15 gigawatts en energía solar y eólica. Imagínense la conversión nueva, adicional. Y agreguemos los otros 10 mil millones de dólares en transmisión, almacenamiento, control automático. Pero eso es solo la parte técnica. Yo creo que lo más desafiante de tu pregunta del adelantamiento en realidad no es esa. Es la parte socioambiental. Es la parte de cómo seguimos, en primer lugar, siendo un país atractivo para la inversión. ¿Cómo seguimos atrayendo el financiamiento? Estamos hablando de 30 mil millones de dólares invertir para poder hacer esto. ¿Cómo hacemos que sea una buena noticia para las comunidades? ¿Cómo incorporamos realmente mecanismos de evaluación de impacto positivo? ¿Cómo hacemos un mejor manejo de contratos de proveedores en el territorio? ¿Cómo fomentamos el empleo local, la capacitación local? ¿Cómo formamos capital humano local? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un clúster, trabajando en un clúster de Taltal. Tenemos 7 empresas generadoras que están desarrollando proyectos eólicos solares en Taltal. Ese clúster necesita hacer algo con Taltal y no agregación de proyectos que terminen siendo una mala noticia. Tenemos que mirar los impactos en biodiversidad o los impactos en patrimonio arqueológico y paleontológico. Entonces creo que la restricción o la gestión integrada de residuos, imagínate cuando llegue todo esto y tenemos muchas empresas llegando a un territorio. Entonces creo que la pregunta, tu adelantamiento pasa mucho menos por la posibilidad tecnológica y el deseo de la industria de adelantarse, a cómo nos hacemos cargo de esa otra pregunta. Entonces, yo creo que es muy valioso lo que el coordinador anunció el martes, en el fondo, escuchar la hoja de ruta que ustedes están No me spoilees la pregunta, vos, Claudio. Perdón, te dejo, no sabía que iba a hacerlo. Entonces me quedo callado porque te voy a preguntarle algo, pero tú ya nos contará Juan Carlos de eso. Sí. Eso, así que eso yo creo que en eso estamos. Muchas gracias. Si hay algo en lo que ya nadie tiene dudas de la industria, es en lo que queremos, ¿cierto? En esta matriz 100% renovable. Entonces nos empezamos a buscar el cómo, y ahí Claudio ya empezó, así que Analía va a quedar para el final de la primera ronda, y Juan Carlos, ustedes que estamos todos súper contentos de que hayan planteado esta ruta, y ahí la pregunta es precisamente, ¿cuáles son las condiciones habilitantes y las restricciones que hay para que esta ruta se cumpla? Porque a todos nos gustaría que esto fuera lo antes posible, 2025, 2030 es un número también desafiante. Entonces, ¿cuáles son las condiciones y restricciones para que logremos cumplir ese desafío? Bien, sería largo, me tomaría bastante más de los 2 minutos, ¿eh? Pero quiero partir, cuando uno fija una hoja de ruta, hay que mirar desde lejos antes de partir. Y esa mirada, lo he dicho varias veces, pero quiero reiterarlo, parte con las primeras frases que están en el libro de Bill Gates, de cómo evitar un desastre climático. Y él parte diciendo que la transición energética tiene 2 números. 51 billones, que son 51 billones de toneladas de CO2 las que emite el mundo al año, y 0, que es donde queremos llegar. Y eso ya te dice mucho, ¿eh? Te muestra la magnitud del desafío que apunta a abordar esta hoja de ruta. Segundo lugar, referirme a algunas cifras de la Agencia Internacional de Energía. Me parece que es la entidad, parte de la OCDE, ¿cierto? Y que nos entrega cifras bastante ciertas. Ellos hicieron un balance completo, detallado, al 2018, en que la energía eléctrica como fuente directa de consumo representaba un 28% a nivel mundial. Y en esta ruta, para llegar a 0, ellos lo hacen al 2050. La fecha puede cambiar, pero en términos globales significa que el desplazar los combustibles fósiles al 2050 implica que la electricidad, sea en forma directa o a través de hidrógeno verde y sus derivados, va a representar un 62% del consumo energético, ¿eh? Obviamente desde fuentes renovables o neutras del carbono. Ellos hablan de la captura, secuestro y uso, ya no se habla de la captura de carbono, habla de la captura, secuestro y uso. Bueno, y esa es la magnitud del desafío, ¿eh? Entonces,
un tema fundamental en una hoja de ruta es que la electricidad, más que va a duplicar su uso, o va a haber que reemplazar todos los combustibles fósiles. Eso quiere decir que nuestros ciudadanos que usan GLP, que usan parafina, ya no van a usar eso. Y tenemos que preocuparnos de que eso ocurra. Entonces, esa es la magnitud del desafío y que nosotros hemos venido trabajando desde el 2019 en distintos ámbitos. Hay varios estudios que están disponibles en nuestro sitio web y lo hemos hecho en distintos ámbitos, tanto en lo que es el reciclaje de activos con miras a acelerar este proceso de transición, particularmente con la reconversión de carboneras, en la cual nos apoyó GIZ y que hace unos días me comentaba GIZ que eso ya despertó interés global, no solo en Chile, y que tenemos el honor de haberlo partido en Chile, y hoy día ya es de interés de India, de Europa, como tecnología para convertir estas centrales carboneras en fuentes renovables. Asimismo, con motivo del proceso de la línea HVDC, realizamos una serie de estudios de proyección de cómo operaría el sistema futuro con altos niveles de penetración de energías renovables variables, que hoy día llegan instantáneamente al 62%. Y eso te permite relevar ciertas condiciones que va a requerir el sistema. Además, completamos otro estudio con Dix Island de Alemania, mirando de aquí al 2030, cómo debería ir funcionando el sistema con estas altas penetraciones de energías renovables. Y también sacamos conclusiones, y básicamente que el sistema tiene que cambiar su paradigma de operación. En los años 80, cuando partió la liberalización del mercado eléctrico, era muy simple. Habían centrales térmicas a carbón, algunos embalses, y de hecho un gran embalse que representaba como el 20-30% del consumo, y algunas centrales pasadas. Y era fácil. Pero hoy día ya tenemos más de 600 coordinados con plantas distribuidas en muchas partes, y eso también cambió el paradigma de cómo opera el sistema. Y eso implica abordar una serie de ámbitos, tanto regulatorios, tal como los que mencionaba Claudio, pero entre ellos quiero destacar lo que más implica a nosotros, que son los atributos de desempeño del sistema. Y hay que trabajar para enfocarse en la seguridad de abastecimiento en todo momento, la gestión y el control de la frecuencia, el control de tensión, la fortaleza de la red, la capacidad de operar en isla, cuando entre eventos se para el sistema, la recuperación del servicio post falla, eso cambia dramáticamente cómo se haría. La adecuada coordinación de protecciones, los sistemas van a ser más complejos. Hay digitalización del sistema, hay más distribución de fuentes, y eso requiere contar con sistemas bastante más complejos y con las nuevas tecnologías digitales. Y finalmente, algo que también somos parte y tenemos el honor de ser socios fundadores del Instituto para la Resiliencia ante Desastres, o sea, la resiliencia del sistema eléctrico ante los efectos del cambio climático. Y todo eso lo abordamos en nuestra hoja de ruta, y también básicamente la dividimos en dos etapas, una de preparación y una de adaptación, en la cual se implementan una serie de acciones y se relevan los riesgos. Y esto no es solo nuestro, o sea, nuestro compromiso es hacer todas las acciones que se requieren para esto, pero también los que están aquí presentes y otros tienen un rol importante, porque tienen que hacer las inversiones, y es lo que hacíamos en nuestra cuenta pública. Aquí hacemos un llamado a invertir en la transición energética, sin esperar retornos inmediatos, porque van a ser de altos retornos sociales, dado la magnitud del problema. Súper, gracias Juan Carlos. Ahí, Juan Carlos mencionó varias de todo, digamos, todas las necesidades que tiene el sistema y que deben seguir manteniéndose, incluso con una más alta todavía penetración de energía renovable. Y ahí, ¿le paso a Analía después? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahí te dejo, Analía, precisamente vimos el otro día en el seminario de Acera el 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos? Ya tenemos el 1, 2, 3, ahora, entonces, ¿cuáles son las barreras que hay ahí? Y lo puedes enlazar
también con las exigencias que va a tener el sistema. Entonces, ¿cuáles son las barreras, las que son regulatorias y las que son también de mercado, para que logremos esta matriz 100% renovable pongamos entonces sigamos la hoja de ruta del coordinador al 2030? Muchas gracias, Aura. Muchas gracias a CESOL por la invitación. De verdad, un evento presencial cambia radicalmente el contenido, ¿cierto?, los resultados de la conversación. Así que qué bueno estar acá y vernos, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer una integración de lo que aquí se ha comentado. Creo que es importante tener estos mensajes y ese 1, 2, 3, que tanto ha gustado en el fondo a propósito de tener una concentración de esfuerzos, ¿no? O sea, tenemos que ser tremendamente eficientes en concentrar las acciones, y la pregunta es en qué acciones, ¿no? ¿Para qué? Y nunca se nos olvide la disminución de las emisiones del sector, particularmente en nuestra industria, no en la eléctrica, pero dentro del contexto mundial del calentamiento global y del aporte que en el fondo estos sectores hacen, ¿no? El 30% en Chile de las emisiones vienen por el sector eléctrico, y el sector energía aporta un 74% del total de los gases de efecto invernadero. Entonces, por eso empezamos por el sector eléctrico. Luego está el transporte, está la calefacción, hemos hablado mucho de eso, pero por eso estamos entonces haciendo lo que hacemos en el sector eléctrico. Y el 1, 2, 3 que tanto ha repercutido no es, por cierto, mérito ni mío, ni tampoco un tema que haya levantado originalmente Acera, sino que es primero parte de nuestra NDC y también parte de esas orientaciones que ha dado adecuadamente la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, que dice que para hacer la disminución de emisiones que requiere el sector energía al 2050, ¿no?, y esta meta de carbono neutralidad, tenemos que concentrarnos en 3 cosas básicamente. La primera, más energías renovables, está claro. La segunda, más eficiencia energética, con un aporte tan preponderante o tan importante, equivalente al que hacen las energías renovables. Y el tercero, la electrificación de los consumos, que es un poco lo que hemos conversado, ¿cierto?, aquí en el contexto global. Pero aterricemos qué significa para Chile. O sea, a mí me encanta mirar IRENA, me encanta mirar también la experiencia de Estados Unidos y Bill Gates y todo, pero al final, cuando tenemos que aterrizar acá, tenemos que concentrarnos, ¿cierto?, en acciones que tenemos que hacer ahora, ¿ya? Y ahí es donde creo que está el problema. Tú me preguntabas de barreras, ¿no?, o de problemáticas. Yo creo que hoy día la mayor de las problemáticas es que alineemos el discurso público con las acciones que efectivamente estamos realizando como agentes. Tanto los agentes privados, en el rol de sus inversiones, en sus evaluaciones de proyectos, en la capacidad que tenemos de desplegar las energías renovables que se requieren efectivamente para el retiro del carbono, para el retiro de los fósiles, y también el resto de los agentes que están en el mercado, por cierto, el Coordinador Eléctrico Nacional, como un líder de la transición energética, que es el rol que esperamos, digamos, tiene también que tomar parte entonces de este cuadro, ¿no?, completo, donde todos estos agentes empujan la transición energética. La transición energética al final, Claudio ya da una cifra, y esa cifra nosotros la ratificamos porque, por cierto, y dicho sea de paso, nosotros ya tenemos la trayectoria de la descarbonización y la desfosilización del sector eléctrico hecho en el 2021, un estudio encargado por Acero. Invito al Coordinador Eléctrico Nacional a revisar ese estudio, quizás a validarlo, porque es importante, porque yo creo que los diagnósticos están hechos. Entonces, tenemos el tiempo justo, digamos, para no empezar a repetir, porque siempre está la tentación de repetir diagnósticos, ¿no? Y podemos sensibilizarlos, mejorarlos, cambiar en el fondo condiciones que son, por cierto, coyunturales, ¿no? Pero hay una base de diagnóstico que ya está bastante realizada. En ese diagnóstico está clara la cifra, ¿no? Para retirar 5,5 gigas de carbón al 2025 pareciera ser un tiempo demasiado apresurado, porque se requieren por lo menos 18 gigas de renovables, de los cuales hay 10 ya en carpeta, pero faltan 8, y además porque no permite en este corto tiempo, entre el 2022 y el 2025 son 3 años,
Desarrollar tecnologías que en el fondo todavía no están lo suficientemente maduras a propósito de la regulación existente y las evaluaciones de costos de tecnología, en específico CSP, geotermia, almacenamiento, por cierto. Entonces, supongamos entonces una segunda fecha, el 2030. Al 2030, adicional a los 10 gigas que ya están en carpeta, que son proyectos que hay un titular detrás, ¿no? Por cierto, nuestros asociados, ¿no?, liderando esos proyectos, tenemos que adicionar 12,5 más. De nuevo, en 8 años. Tenemos un sistema de 32 gigas. Entonces, el contexto es súper importante entenderlo porque necesitamos 22,5 gigas en 8 años, dentro de los cuales hay almacenamiento, hay tecnologías renovables sin emisiones, pero de carácter 24/7 continua. Entonces la pregunta es, ya que sabemos en el fondo esta cifra, yo les invito a ver el estudio también dispuesto en nuestra página web en forma de un resumen ejecutivo, y creo que en el día viernes o lunes vamos a disponer el estudio completo. Un estudio que tiene escenarios, sensibilidades, restricciones, supuestos de electrificación, de demanda, etc. Entonces es un estudio bastante completo. Lo desarrolló SPEC con ICI, el Instituto de Estudios Complejos Matemáticos de la Universidad de Chile, e Imperial College. Entonces tiene todos los pergaminos, las credenciales en el fondo que requerimos para la validación de este tipo de diagnóstico. Entonces, primer mensaje, diagnósticos están hechos, sabemos el desafío, el tema entonces, ¿dónde empezamos? En el largo plazo estamos todos de acuerdo, en el corto entendamos qué tenemos que hacer la próxima semana. ¿Cuál es la mesa que vamos a convocar? Ahora estamos en la mesa de la estrechez energética, en la mesa de las cuentas eléctricas del PEC, aterricemos esto en Chile, ¿no? ¿Cuáles son las otras mesas que se requieren en el fondo para, Sara mencionaba el almacenamiento, Claudio mencionaba la variable socioambiental, donde vamos a desplegar estos 22,5 gigas en 8 años en el territorio? Y ahí voy a coronar con el mensaje que hemos venido repitiendo en las últimas semanas, a propósito de nuestro encuentro también de Acera. ¿Cuál es la institucionalidad para la transición energética que hoy día no tenemos y que requerimos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en el territorio para hacer este despliegue de esta cantidad enorme de energía renovable, de almacenamiento, para poder transitar, pero también para poder tener una vecindad adecuada, ¿cierto?, de buena convivencia con el territorio y con las demandas del territorio? Así que creo que están planteadísimas las preguntas y por donde, en el fondo, visión largo plazo tiene que aterrizar con el corto. Muchas gracias, Analia. Quiero tomar un mensaje ahí. Ayer en otro seminario, porque nos encanta ponernos de acuerdo y concentrar todos los seminarios en unas 2 o 3 semanas, para que haya mucha actividad. Entonces, justo ayer, Rodrigo Palma mencionaba que hay algo así como 300 profesionales disponibles con el conocimiento que se necesita para desarrollar esta transición energética. Entonces, mientras algunos nos ocupamos o se ocupan de la contingencia, de la urgencia, de la ley de servicios básicos y de regular la frecuencia, etcétera, o sea, mientras todo eso pasa, hay una cantidad importante de profesionales que pueden seguir trabajando en el mañana, en la próxima semana de esta transición, y no en el 2030, en el 2045. Entonces, ahí también una invitación a que lo hagamos. O sea, siempre podemos tomar un poquito más de nuestro día a día, tomarle una parte y dedicarla a avanzar en esta transición. Tocaron además muchos temas que son muy importantes, y ahora Sara quería mencionar algo, pero sí les quiero pedir, porque se portaron pésimo con los 2 minutos, no les quise interrumpir porque ya todos hicieron lo mismo, pero ahora sí les voy a hacer una seña muy clara, que les pido que ahí con eso corten. Entonces te voy a dar la palabra, Sara, y sí me gustaría también, si es que alcanza el tiempo, que pudieras mencionar el cómo implementamos esta transición respecto al ordenamiento territorial. Sé que es un tema que ustedes manejan muy bien y que están al día a día con las personas, así que tu comentario que quedó, y te encargo también eso otro.
Muchas gracias, Aura. Mire, en relación a la ronda, yo creo que aquí se ha hecho un llamado a los inversionistas que están acá en invertir para esta transición energética. Pero yo creo que aquí, y aquí lo han señalado en forma indirecta algunos de los presentadores, yo creo que hoy día están difíciles las condiciones para la inversión en energías renovables no convencionales, particularmente solar, eólica, etc. Porque no están las condiciones regulatorias. Las condiciones de remuneración de mercado tienen distorsiones graves. Entonces, lo que nosotros vemos desde afuera haciendo el estudio de cuáles son las condiciones para un inversionista solar, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo es que, claro, si no es seguro que tú puedes inyectar todo lo que generas, ¿cuál es el sentido de seguir invirtiendo si no puedes inyectar todo lo que generas y estás virtiendo parte importante? Entonces, ahí hay un primer problema. Después tienes que, si tienes un compromiso, tienes que comprar energía más cara para poder servir tu compromiso, pero resulta que derramaste la energía que había generado y eso no es compensado. Yo, perdón, quiero hacer un aporte a tu Entonces, tema de vertimiento. espera, La reserva hídrica son 650 gigawatt-hora del orden de lo que se está virtiendo en este momento ya el primer trimestre. Absolutamente. Orden de magnitud también. Entonces hay una distorsión grave ahí. Tenemos los 500 que se vierten, tenemos los 600 de reserva hídrica, pero tenemos además la distorsión que tiene el impuesto verde. El impuesto a las emisiones no tendría por qué estar siendo pagado en nada por empresas que no emiten. Y resulta que en el caso probablemente de muchos de los socios de Acesol, y ciertamente de los grandes generadores solares, están pagando parte del impuesto verde sin emitir ninguna emisión de CO2 ni de contaminantes locales. Entonces, creo que también llamar a invertir tiene que ser súper responsable, y acá el Estado, organismos independientes como el coordinador, tienen que sincerar y terminar con las distorsiones, porque si no es injusto para los inversores en energías renovables en competir en una cancha donde le están pagando parte del impuesto que debieran pagar las carboneras o el gas natural, virtiendo energía para darle el espacio a otra. Entonces yo creo que aquí estamos mal. Y estamos mal, y eso implica una regulación, de una gestión del sistema distinto, regulatorio, comercial, y obviamente en el despacho. El mismo impuesto verde no está siendo incluido en el costo variable del despacho, por lo tanto las carboneras están ingresando más barato de lo que realmente debieran ser si se incorporara el impuesto verde en el costo variable. Entonces hay demasiadas distorsiones, yo a eso me refiero. Mientras esas distorsiones no se resuelvan, vamos a estar dando una señal contraria a la transición energética. Es dificultando la transición energética. Entonces, yo creo que ese es un primer punto. Ahora, rápidamente, la respuesta. Yo creo que el ordenamiento territorial es clave. Sí, el ordenamiento territorial es clave. Eso tiene que ser en conjunto del sector privado, el Estado y la sociedad civil. No puede ser que cada inversor tenga que resolver los problemas de ordenamiento territorial y que el Estado quede, digamos, mirando hacia el techo y solamente evaluando proyecto por proyecto. Eso es absurdo. Y por eso en el caso de la transmisión se estableció que debiera haber una franja estructural que tuviera que ver con otra infraestructura pública y que obviamente el inversor sabe en qué lugares más o menos es posible ubicarse. Pero sin eso es imposible que cada inversor tenga que hacerse cargo desde el ordenamiento territorial y resolver una serie de temas, y yo creo que eso es también un obstáculo para la inversión. Muchas gracias. Gracias, Sara. Acá... Sí. Sí, dale. Sí, de la casa, no, oye, un gusto saludarlo. ¿Eh? No, dar algunas palabras, ir complementando. Yo creo que ya se dijo y se abordó bastante de los desafíos que tenemos hoy día, pero yo quiero, por una parte, reiterar las palabras de Analía. Yo vengo llegando de una reunión de asociaciones solares del mundo,
justamente preocupadas por el tema de la transición energética y lo que más se destaca es lo que se llama el call to action. O sea, ya basta de estudio, basta de análisis, aquí lo que hay que hacer es dar los primeros pasos, que nos podemos equivocar, ¿eh? Y hay que entender que nos podemos equivocar en los primeros pasos. Y el sector eléctrico eso es lo que teme. Muchos análisis, muchas sensibilidades para que los primeros pasos sean los correctos. El llamado europeo y mundial es a dar ya los primeros pasos. Podemos cometer algunos errores, pero de esos mismos errores van a venir recién del entendimiento para dar con mucha más firmeza los pasos que vienen. ¿Ya? Quería dejar ese primer mensaje y tengo anotado acá dos cosas porque ya prácticamente se abordó todo. Uno es transmisión, ¿eh? Eché de menos en el... me adelanté a Claudio. Uno es transmisión porque se habla de muchos gigas renovables, ¿cierto? Se habla de muchos desafíos a nivel de excremento de generación y la transmisión tiene dos dimensiones que son importantes entenderlas. Uno es la transmisión nacional o la estructura de nuestro sistema, donde tenemos una falta de capacidad de transmisión, un retraso significativo, donde estamos empujando y trabajando con el Coordinador Eléctrico Nacional para buscar la manera de aprovechar al máximo la infraestructura existente, resguardando la seguridad, respetando la norma técnica, ¿cierto? Pero tenemos que, como dicho en buen chileno, sacarle el jugo a lo que tenemos con la mayor cautela posible, eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que tener cuidado, porque cuando hacemos muchos proyectos renovables, ¿cierto? Que la gente les gusta y los acepta, pero la línea de transmisión que tienen esos proyectos, ¿cierto? A la gente no les gusta. Y el desafío que tienen esos proyectos no es el área de generación del proyecto eólico o solar, sino que es la línea. Y la verdad que no hemos encontrado con alguna experiencia donde la gente dice, oye, pero la línea de transmisión no es renovable. La línea de transmisión es la misma que una planta carbonera, una planta diésel, y por supuesto, todavía no inventamos las líneas de transmisión renovable y ahí donde la gente le gustaría que fuesen subterráneas, pero sabemos los costos que ello implica. Y para cerrar, y te doy la palabra, Claudio, otra dimensión importante que tenemos que incorporar en esta transición energética es dejar de confiar únicamente en la generación centralizada y tenemos que rápidamente, ¿cierto?, vivir una transición donde balanceamos y conviven la generación centralizada versus la distribuida y ya va a llegar un momento donde la red va a tener una robustez, ¿cierto?, que va a poder recibir mucha más energía renovable, porque también hay que reconocer que en Europa están teniendo problemas sistémicos y de inercia en las horas de alta dependencia renovable. Y eso hay que reconocerlo, pero eso hay que trabajar. Entonces quería hacer énfasis en esos 3 puntos porque ya no estamos alargando mucho el módulo. Por favor, vayamos cerrando. Sí, ahí, sí, yo no, está bien, sí, yo doy la palabra. Carlos se quiso. Pucha, en realidad quedan tantos temas, siento que el impuesto que queremos cambiarle el nombre, así, porque hablamos de impuesto verde, si es un impuesto negro en realidad, un impuesto de cualquier otro color, pero no es verde. Entonces, Claudio, no creo que puedas en 2 minutos hablar de impuesto verde, transmisión y hacer el cierre, así que elige tú qué tema quieres tomar y el cierre, por favor, y muchas gracias por supuesto. Es que yo creo que Carlos ya se adelantó con el cierre. Yo creo que efectivamente tenemos que encontrar estrategias win-win en transmisión, en el sentido de cómo podemos efectivamente, sosteniblemente crear nueva capacidad al mismo tiempo que sacamos el jugo a lo existente. Ya lo cubriste. Lo segundo es que, repito, ¿cómo hacemos que los proyectos renovables, que es lo único que estamos desarrollando, sean buena noticia en los territorios? No es solo la transmisión, también los propios proyectos en sí mismos. Creo que ahí tenemos que hacernos cargo, tenemos que abordar ese tema. Yo fui a la Cámara de Diputados, estuve 2 horas en la comisión de la Cámara, solo me preguntaron por eso. Nadie me preguntó ni por las carboneras, ni nada de eso. Eso ya está encaminado, tenemos que mirar hacia el futuro. Y lo último es que la escala de la dimensión del trabajo que vamos por delante exige una colaboración público-privada, sociedad civil tan grande, que tenemos que construir los espacios de confianza para hacerlo a tiempo, porque nosotros tenemos $2.000 millones parados en el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cómo hacemos un trabajo colaborativo con el Consejo de Monumentos Nacionales para entender los desafíos arqueológicos, paleontológicos, por un lado, y los desarrollos de la transición? Esos son los desafíos que nos angustian o cojan. Eso es el trabajo que tenemos que hacer juntos. Entonces, felicito, agradezco y creo que
tenemos bastante claridad y esperamos que estas luces que además podemos ayudarnos a caminar más rápido. Súper, muy buen mensaje. Ahí, sí, el cierre les dejo a primero Juan Carlos y ahí al final Analía, porque a ella le gusta y vamos a concederle ese espacio final. Voy a tomar las palabras de Carlos y recordar una frase famosa de los romanos, facta non verba. Y en esa materia, yo también los llamo a no caer en la inflación regulatoria, que es un concepto que introdujo Alejandro Vergara, distinguido abogado. Y me voy a remitir a algo que mencionamos en nuestra cuenta pública. Nosotros ya habilitamos, y plenamente desde el año pasado, una central con un sistema de batería. Y está haciendo arbitraje de energía, recaudando potencia de suficiencia, y fue habilitada hace 3 semanas para proveer servicios complementarios. Por lo tanto, la normativa para que eso ocurra está. Entonces, invito nuevamente a los coordinados a la acción, a empezar a invertir en la transición energética. O sea, están los factores, nosotros los vamos a trabajar, y el ministro también en algún momento lo mencionó, a usar al máximo la normativa vigente. ¿Verdad? Y eso no es solo nuestro, ¿verdad? Es todos los involucrados. Y por cierto, también hay que hacer la mirada con las comunidades y un enfoque de transición justa, ¿eh? Porque esto tiene que involucrar a todos y no excluir a nadie. Gracias, Juan Carlos. Creo que tiene muchos elementos que sí o sí tenemos que poner en acción ahora. Así que, y ahora sí, Analía. Qué difícil hacer el cierre con tantas cosas, ¿no? Y cortito. Quería hablar de transmisión, de generación distribuida, de la ausencia de la reforma de la distribución en el programa de gobierno, ¿no? Me preocupa a mí. Perdón, en la tarde, en los paneles que vienen, vamos a hablar bien específico de distribución también. ¿Cómo vamos a hacer generación distribuida si no tenemos una reforma de la distribución? Bueno, preguntas para más rato. Y calidad de servicio, etcétera. Bueno, pero voy a tener que contestarle a Juan Carlos sobre la invitación a la inversión, sobre todo en almacenamiento. O sea, seamos realistas, tenemos 65 megas instalados de capacidad en almacenamiento, necesitamos entre 3,6 a 3,8 gigas al 2030, y la verdad es que nosotros tenemos un diagnóstico distinto. La regulación hoy día no está cubriendo efectivamente los costos de almacenamiento que significan el fondo de la instalación y el despliegue de este, y no solamente por el lado de los modelos financieros y la regulación, sino también de los criterios que hay para adaptar e incorporar almacenamiento. Tenemos hoy día un proyecto de almacenamiento de 500 megas incorporado al plan de transmisión, y sin embargo tenemos organismos tales como el coordinador que ha discrepado en el fondo de la incorporación de este mismo almacenamiento que tanto queremos incorporar. Entonces, ¿cómo se entiende la lógica? Podemos conversar, y lo vamos a conversar, por cierto, en el panel de expertos, pero al final tenemos que tener coherencia con lo que decimos y con lo que realmente estamos evaluando para materializar ese punto de almacenamiento que tanto, creo yo, es el punto transversal, ¿cierto? En generación, en transmisión, en distribución, es como el cuarto segmento, ¿no? Así que esa es mi invitación a reflexionar sobre nuestra coherencia entre nuestros speeches y realmente lo que estamos haciendo y evaluando para que esto ocurra. Gracias. Muchas gracias. Aquí se dijo mucho, así que yo les invito a reflexionar, a tomar el mensaje que más les haga sentido. Yo me quedo definitivamente con en el que empecemos a hacer, ya dejemos de pensar. Están todos los pensamientos ahí disponibles para que los tomemos y efectivamente entremos en acción. Así que les invito a eso. Muchas gracias a Sara, Analía, Claudio, Juan Carlos y a Carlos por estar acá y por haber llegado y todo. Así que nos queda mucho todo el día. Vamos a hablar más de distribución, vamos a hablar también de otras tecnologías en la tarde, así que quedan completamente invitados, y vuelvo a recalcar la invitación a que planten un árbol y
y den esperanza a Ucrania, espero haberlo dicho bien, bien. Y bueno, invitados a eso y a seguir compartiendo y conociendo también la feria.